Durante los últimos 5 he sido jurado en Sueños de España, el programa de talentos más visto del país. Nunca pensé que mi vida profesional y personal colisionarían de la manera más humillante posible. Frente a millones de espectadores, en horario de máxima audiencia, era un martes de octubre, uno de esos días madrileños, donde el otoño se siente en cada ráfaga de viento que baja por la Gran Vía. Había llegado temprano a los estudios de Televisión Española. Como siempre, mi rutina era sagrada en revisar las carpetas de los concursantes, tomar mi café con leche tibio y mentalizarme para las largas horas de grabación que me esperaban. Buenos días, Carmen, me saludó Marta, la productora ejecutiva, mientras yo me instalaba en mi camerino. Hoy tenemos una jornada intensa, 23 actuaciones programadas. Ana sentí, ojeando los perfiles de los participantes, cantantes, bailarines, magos, cómicos, la diversidad usual. Nada me llamó especialmente la atención hasta que vi un nombre que hizo que se me helara la sangre, en Eduardo Morales y Lucía Hernández, dúo musical, en Eduardo Morales. Mi marido, mi esposo de 35 años, por un momento pensé que era una coincidencia. Eduardo es un nombre común. Pero cuando vi la fotografía, ahí estaba él, mi Eduardo, con su sonrisa de medio lado que conocía desde que tenía 25 años, abrazando a una joven rubia de no más de 30, ambos sonriendo a la cámara con esa complicidad que yo creía que solo compartía conmigo. A mis manos comenzaron a temblar. El expediente cayó al suelo, esparciendo las fotos por todo el camerino. Miku Irali, de pie, mirando esos rostros felices, enamorados, ajenos a lo que estaba por suceder. Carmen, ¿te encuentras bien? Pregant. Marta desde la puerta. Estás muy pálida. Solo necesito un momento, murmuré, recogiendo los papeles con manos temblorosas. Ana Eduardo había salido esa mañana como siempre, con un beso en la mejilla y su habitual "nos vemos en la cena". Amor, 35 años de matrimonio, 2 hijos, ya adultos, una casa en Las Rosas que habíamos pagado con tanto esfuerzo. Y ahora esto. Durante la hora siguiente, mientras me maquillaban y peinaban, no pude pensar en otra cosa. ¿Desde cuándo? ¿Cómo había sido tan ciega? Los viajes de trabajo que se habían vuelto más frecuentes, las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, las sonrisas ausentes durante nuestras cenas en silencio. Carmen, 5 minutos para el aire, anunció el asistente de dirección. Encaminé hacia el plató como un autómata. Mis compañeros jurados, Alejandro Mendoza y Sofía Restrepo, ya estaban en sus puestos. Los saludé con la profesionalidad de siempre, pero por dentro era un huracán de emociones. ¿Nervios? ¿Por algo especial hoy?, me preguntó Sofía, ajustándose el micrófono de solapa. Solo es un día largo, respondí, tratando de sonar natural. Las luces se encendieron. La música de entrada comenzó a sonar. Carlos Vega, nuestro presentador, empezó con su monólogo de apertura habitual. Yo sonreía mecánicamente a las cámaras, pero mi mente estaba en otro lugar. En las primeras actuaciones pasaron como en una nebulosa. Un mago que hacía trucos con cartas, una niña de 12 años que cantaba copla, un grupo de baile urbano. Aplaudía, hacía comentarios constructivos, cumplía con mi papel, pero todo se sentía irreal. Y entonces llegó el momento. Nuestro siguiente participante, anunció Carlos con su voz característica, es un dúo muy especial, Eduardo y Lucía. Vienen desde Guadalajara con una canción que, según nos han contado, tiene una historia muy personal detrás. Démosles la bienvenida. Mi corazón se detuvo. Las puertas del lateral del escenario se abrieron y ahí estaban. Eduardo, con un traje azul marino que le había regalado el año pasado por su cumpleaños, y ella, Lucía, con un vestido blanco que la hacía lucir angelical bajo las luces del estudio ON. Se tomaron de las manos al llegar al centro del escenario, y la cámara capturó ese gesto íntimo, proyectándolo en las pantallas gigantes que rodeaban el plató. Millones de personas en toda España estaban viendo a mi marido tomado de la mano de su amante, y yo tenía que sentarme ahí, con una sonrisa profesional, y evaluarlos. Hola Eduardo y Lucía, dijo Carlos, acercándose a ellos. Cuenten un poco sobre ustedes. ¿Cómo se conocieron? Eduardo sonrió con esa naturalidad que siempre había admirado en él. Nos conocimos hace 2 años en un curso de canto en Guadalajara. Lucía era la estrella de la clase, y yo era el veterano que intentaba cumplir un sueño pendiente. Y se puede decir que el amor surgió a través de la música, añadió Lucía, mirándolo con adoración. Eduardo tiene una voz increíble y un corazón aún más hermoso en él. Estómago se me revolvió. Hablaban de amor, de sueños compartidos, de una conexión que trasciende la edad. Todo mientras yo
su esposa legal, los miraba desde mi asiento de jurado. ¿Y la canción que van a interpretar hoy?, preguntó Carlos Ann. Es una composición original, explicó Eduardo. Se llama Nunca es tarde para amar. La escribimos juntos porque representa nuestra historia. Yo pensaba que a los 58 años ya había vivido todo lo importante, hasta que Lucía llegó a mi vida y me demostró que el amor verdadero no tiene edad. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. 58 años. Eduardo había mentido sobre su edad. Para mí siempre había sido transparente. O eso creía. Pero evidentemente, hasta eso era una mentira, aunque hermoso, comentó Carlos. Bueno, el escenario es suyo, Eduardo y Lucía. Adelante. La música comenzó. Una melodía suave, romántica, que Eduardo había tarareado en casa durante los últimos meses. Yo pensaba que era algo que había escuchado en la radio. Nunca imaginé que la estaba componiendo para otra mujer. En Eduardo comenzó a cantar. Pensé que el tiempo había cerrado todas las puertas, que mi corazón ya no tenía más sorpresas por dar hasta que llegaste tú, con tu sonrisa incierta. Y me enseñaste que nunca es tarde para amar. Su voz sonaba hermosa, llena de emoción genuina. La misma voz que me había cantado en nuestra boda, que había arrullado a nuestros hijos cuando eran pequeños, que me había susurrado palabras de amor durante más de 3 décadas. Entonces, Lucía se unió al canto. Dijeron que era una locura, que no podía funcionar, que la diferencia de edad nos iba a separar, pero el amor no entiende de números ni de años, solo entiende de corazones que se saben encontrar. Sus voces se fundían perfectamente. Era evidente que habían ensayado mucho, que había una química real entre ellos. No era solo una actuación, era una declaración de amor pública. Miré a mis compañeros de jurado. Alejandro parecía emocionado. Sofía tenía lágrimas en los ojos. El público estaba completamente cautivado. Yo estaba muriendo por dentro. La canción continuó. Cada verso como una puñalada. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para soñar. Aunque el mundo diga que ya no hay tiempo que perder, porque encontré en ti mi lugar, mi razón para despertar, y contigo quiero envejecer. Cuando terminaron, el silencio duró apenas un segundo, antes de que explotara el aplauso. El público se puso de pie. Carlos aplaudía efusivamente, y hasta las cámaras parecían capturar la magia del momento. En Eduardo y Lucía se abrazaron, se miraron a los ojos, y entonces se besaron. Un beso tierno, lleno de amor. Transmitido en vivo a todo el país. Increíble, exclamó Carlos. Esa fue una actuación llena de verdad, de emoción pura. Jurado, ¿qué opinan? Alejandro fue el primero en hablar. Eduardo, Lucía, acaban de demostrar que la música es el lenguaje universal del amor. Su química es evidente, sus voces se complementan maravillosamente, y esa canción es simplemente hermosa. De mi parte, es un rotundo sí. Sofía asintió entusiasmada. Estoy completamente de acuerdo con Alejandro. Me han emocionado profundamente. El amor que sienten el uno por el otro se transmite a través de cada nota. Es imposible no creer en ustedes. Otro sí de mi parte. Entonces, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Las cámaras me enfocaron. El público esperaba mi veredicto. Eduardo y Lucía me miraban con esperanza desde el escenario y yo tenía el micrófono en la mano, y el poder de destruir su momento perfecto. Tuve mi micrófono en la mano durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. El silencio en el estudio era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor enloquecido. Eduardo me miraba directamente, sin reconocerme. Yo era solo Carmen Vázquez, la jurado severa, pero justa de Sueños de España. No era Carmen, su esposa, la mujer que había lavado su ropa durante 35 años, que había criado a sus hijos, que había aplazado sus propios sueños para apoyar los suyos. Carmen, dijo Carlos suavemente, ¿cuál es tu decisión? Profundo en una parte de mí, quería levantarme, señalarlo y gritar la verdad frente a todo el país. Quería ver su cara de horror cuando se diera cuenta de quién era yo realmente. Quería destruir su momento de felicidad, como él había destruido mi vida, sin siquiera saberlo. Pero algo me detuvo. Eduardo y Lucía, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Han presentado una actuación técnicamente sólida. Sus voces armonizan bien. La canción es melódicamente agradable. Una pausa. Eduardo sonrió, creyendo que venía un sí. Lucía apretó su mano. Sin embargo, continué. Siento que les falta algo. La música no se trata solo de técnica o de melodías bonitas. Se trata de verdad, de autenticidad,
demostrar quiénes son realmente en la sonrisa de Eduardo se desvaneció ligeramente. Su canción habla de amor verdadero, de nunca ser tarde para encontrar la felicidad, pero me pregunto, ¿realmente conocen el costo de ese amor? ¿Han pensado en las personas que podrían estar lastimando en el proceso? Un murmullo recorrió el público. Alejandro y Sofía me miraron extrañados. Esto no era mi estilo habitual de crítica. El amor verdadero, continué, sintiendo como cada palabra salía desde lo más profundo de mi dolor, no se construye sobre mentiras, no se construye ocultando la verdad. Y cuando uno ha vivido 60 años en este mundo, aprende que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando se trata de los corazones de otras personas. Eduardo frunció el ceño. Algo en mi tono parecía haberlo inquietado. Dije finalmente. Mi voto es sí. Pasan a la siguiente ronda. El público explotó en aplausos. Carlos pareció aliviado. Alejandro y Sofía sonrieron, y Eduardo y Lucía se abrazaron efusivamente. Pero yo no había terminado con una condición, añadí, alzando la voz por encima del ruido. El público se calmó inmediatamente. Quiero que regresen la próxima semana con una canción diferente. Una canción sobre la verdad, sobre la honestidad, sobre lo que realmente significa amar a alguien, sin lastimar a otros en el proceso. Eduardo me miraba ahora con una expresión que no podía descifrar. ¿Sospecha? ¿Confusión? ¿Puedes hacer eso, Eduardo?, pregunté directamente, usando su nombre de una manera más personal de lo que acostumbraba con los concursantes Ampor. Por supuesto, respondió, tartamudeando ligeramente. Podemos hacer. Eso perfecto, sonreí, pero era una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Los esperamos la próxima semana. Entonces, Carlos rápidamente dio paso a la siguiente actuación, pero yo ya no estaba mentalmente presente. Había comprado tiempo, una semana, para decidir qué hacer con esta información explosiva. El resto de la grabación pasó como una nebulosa. Sonreí cuando debía sonreír, hice comentarios cuando me tocaba hablar, pero mi mente estaba completamente en otro lugar. Cuando finalmente terminamos, ya eran casi las 11 de la noche. Mis compañeros se despidieron rápidamente. Alejandro tenía un vuelo temprano a Barcelona, y Sofía quería llegar a casa con su familia. Me quedé sola en mi camerino, mirándome en el espejo. 60 años me devolvían la mirada. 60 de una mujer que había creído conocer su vida, que había pensado que tenía todo bajo control. Mi teléfono sonó. Eduardo. Hola, amor, dijo su voz familiar al otro lado de la línea. ¿Cómo estuvo la grabación? Normal, respondí, sorprendida de lo calmada que sonaba mi voz. ¿Y tú? ¿Qué tal tu día? Ya sabes, lo de siempre. Estuve en casa, viendo televisión, leyendo un poco. Me aburrí bastante sin ti. Mentira tras mentira. Había estado en los estudios de televisión, a menos de 500 metros de donde yo trabajaba, preparándose para cantar sobre su amor secreto. ¿Llegas pronto?, preguntó en un rato. Tengo que terminar de revisar algunas cosas aquí en T. Espero despierto. Te amo. Carmen. Yo también. Mentí. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Yo también? ¿Todavía lo amaba? En ese momento, honestamente no lo sabía. Salí de los estudios cerca de medianoche. Madrid estaba tranquilo, las calles iluminadas por las farolas naranjas que siempre me habían parecido acogedoras. Esa noche, todo me parecía frío y extraño durante el trayecto. En taxi hacia Las Rosas, pensé en mis opciones. Podía confrontarlo directamente, por supuesto. Podía pedirle explicaciones, exigir la verdad, tal vez intentar salvar nuestro matrimonio, o podía esperar a la próxima grabación, dejar que volviera al programa, que cantara su nueva canción sobre la verdad, y entonces revelar todo en vivo. Sería devastador para él, pero también sería mi venganza perfecta. Llegué a casa y encontré a Eduardo durmiendo en nuestro sofá del salón, con la televisión encendida. Se veía tan peaceful, tan inocente. Por un momento, viendo su rostro relajado, casi pude imaginar que todo había sido un malentendido. Lo desperté suavemente. Hola, dormilón, susurré. Vamos a la cama. Se despertó con esa sonrisa adormilada, que conocía tan bien. Hola, amor, ¿qué hora es? Tarde. Ven, vámonos a dormir. Subimos las escaleras tomados de la mano, como habíamos hecho miles de veces en los últimos 35 años, en nuestro dormitorio. Mientras él se cambiaba de ropa, lo observé sin que se diera cuenta. Como había cambiado sin que yo me diera cuenta, seguía siendo atractivo para sus 58 años, o 60, ya no sabía ni siquiera su edad real. Su pelo canoso le daba un aire distinguido, sus ojos seguían siendo del mismo azul profundo del que me había enamorado. ¿Estás bien?, me preguntó, notando mi silencio.
Pareces, no sé, distante. ¿Solo cansada? Respondí. Fue un día muy largo, nos acostamos. Y él me abrazó como siempre, mi cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, el mismo corazón que ahora pertenecía a otra mujer. Te amo, Carmen, murmuró en la oscuridad. No respondí. No podía. Los siguientes días fueron una tortura. Eduardo siguió con su rutina normal, saliendo por las mañanas a caminar, regresando por las tardes con pequeñas excusas sobre dónde había estado. Yo fingía normalidad, pero cada mentira era como una herida que se abría más el miércoles. No pude más. Decidí seguirlo. Salió de casa a las 10 de la mañana, como siempre. Yo esperé 5 minutos y luego tomé mi coche. Una distancia prudente por la autopista hasta Madrid. Se detuvo en un pequeño café en el barrio de Malasaña. A través de la ventana, lo vi esperando en una mesa del fondo. A los 10 minutos, ella llegó. Lucía era aún más hermosa en persona que en televisión, joven, radiante, con ese brillo en los ojos que solo tienen las personas profundamente enamoradas. Se acercó a la mesa y lo besó antes de sentarse. Un beso natural, cómodo, de pareja establecida. Los observé durante 1 hora desde mi coche. Reían, se tomaban las manos, se miraban como si fueran los únicos 2 personas en el mundo. En un momento, ella le mostró algo en su teléfono y ambos sonrieron. Probablemente videos de su actuación en el programa. Cuando finalmente se levantaron para irse, se abrazaron largamente en la puerta del café. Eduardo le acarició el rostro con una ternura que no me había mostrado a mí en años. Regresé a casa con el corazón destrozado, pero con una resolución clara. Sabía exactamente qué iba a hacer en la próxima grabación en el viernes. Durante nuestra cena habitual, Eduardo parecía nervioso. Carmen, dijo finalmente, ¿podemos hablar? Mi corazón se aceleró. ¿Iba a confesarme todo? Por supuesto, respondí, tratando de sonar casual. Es sobre nosotros. Esperé, conteniendo la respiración. Siento que últimamente estamos distantes, continuó, como si fuéramos 2 extraños viviendo en la misma casa. Y no quiero eso. Te amo, Carmen. Siempre te he amado. Más mentiras. Me levanté de la mesa. Tienes razón, dije. Somos 2 extraños. Y pronto, todo va a cambiar. Me fui a la cama, dejándolo confundido en el comedor el lunes por la mañana. Mientras me preparaba para ir a los estudios, Eduardo me abrazó por detrás frente al espejo. ¿Segura que estás bien?, me preguntó. Has estado muy rara toda la semana, Anne. Lo miré a través del reflejo. Pronto todo va a estar muy claro, le dije. Te lo prometo. No tenía idea de cuán profética era esa declaración. El martes de la segunda grabación llegué a los estudios con una determinación férrea. Había pasado la semana entera planeando exactamente qué iba a decir, cómo iba a hacerlo, cuál sería el momento perfecto para que todo el país se enterara de la verdad. Marta, la productora, me saludó como siempre, pero noté algo diferente. Carmen, necesito hablar contigo antes de que empecemos, me dijo, cerrando la puerta de mi camerino. Ha habido algunos comentarios sobre tu evaluación de la semana pasada. ¿Qué tipo de comentarios?, pregunté, aunque creía saber la respuesta. Bueno, fue un poco inusual. Normalmente eres directa y concisa con tus críticas. La semana pasada sonaste más personal. Algunos ejecutivos de la cadena lo notaron en mí. Encogí de hombros. Simplemente quería que los concursantes profundizaran más en su arte. Marta me estudió con la mirada. Carmen, llevamos 5 años trabajando juntas. Te conozco. ¿Hay algo que quieras contarme? Por un momento, consideré confesárselo todo. Marta era una buena mujer, profesional, discreta, pero algo me detuvo. Estoy bien. Marta, solo fue una noche difícil. No volverá a pasar. En ella no parecía convencida, pero asintió. Está bien, Anne, pero por favor, mantengamos el tono profesional. Gizzy, el programa tiene una reputación que mantener. Después de que se fue, me quedé sola mirándome en el espejo. ¿Realmente iba a hacerlo? ¿Iba a destruir mi propia reputación profesional por una venganza personal? Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hija. Paula, mamá, vi el programa la semana pasada. Sonabas diferente. ¿Todo bien? Te amo, Paula. Mi hija de 32 años, casada, con 2 niños pequeños. ¿Cómo le explicaría que su padre era un mentiroso y un infiel? ¿Cómo le diría que su familia perfecta era una farsa? Y luego pensé en mi hijo Miguel, viviendo en Barcelona, con su novia. Él siempre había visto a Eduardo como un modelo a seguir. El padre comprensivo que lo había aceptado cuando salió del closet, ¿tenía derecho a destruir esa imagen por mi propio dolor? Pero antes de que pudiera seguir reflexionando,
Llegó la hora de la grabación. Me dirigí al plató con pasos decididos. Alejandro y Sofía ya estaban en sus lugares, conversando animadamente sobre Augu Carmen. Me saludó Alejandro en vez determinada, hoy. Es que va a ser una noche interesante. Respondí crípticamente. Las luces se encendieron. La música comenzó. Y Carlos dio inicio al programa con su energía habitual. Las primeras actuaciones pasaron normalmente en un ventrílocuo mediocre. Una banda de rock juvenil bastante buena. Una bailarina de flamenco espectacular. Y entonces llegó el momento. Como recordarán, anunció Carlos, la semana pasada tuvimos a Eduardo y Lucía, un dúo que nos conquistó con su canción original sobre el amor. Esta noche regresan con una nueva propuesta, tal como pidió nuestra jurado Carmen. The Muscles. La bienvenida. Ahí estaban otra vez, Eduardo, esta vez con un traje gris que no reconocí, y Lucía, con un vestido azul que la hacía lucir aún más joven. Se tomaron de las manos al llegar al centro del escenario, y nuevamente esa imagen se proyectó en las pantallas gigantes. Hola de nuevo, Eduardo y Lucía, dijo Carlos. ¿Cómo se sintieron después de la semana pasada? Increíble, respondió Lucía. Radiante. No paramos de recibir mensajes de apoyo. La gente realmente conectó con nuestra historia. Y esta noche, traen algo nuevo. Tal como pidió Carmen, continuó Carlos. Cuéntenos sobre esta nueva canción. Eduardo tomó el micrófono. Bueno, Carmen nos desafió a cantar sobre la verdad, sobre la honestidad en el amor. Y eso nos hizo reflexionar mucho. Durante la semana hizo una pausa, mirándome directamente. Por primera vez, había algo en sus ojos. ¿Reconocimiento? No. Todavía no. Nos dimos cuenta de que nuestro amor, por más genuino que sea, ha estado viviendo en las sombras. Y eso no es justo, ni para nosotros, ni para las personas que podrían estar siendo afectadas por nuestro silencio. A mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba diciendo? Por eso, continuó Eduardo, decidimos que era hora de ser completamente honestos. Nuestra nueva canción se llama La verdad que no dije, y es, bueno, es nuestra confesión. Lucía asintió, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Esperamos que puedan perdonarnos por no haber sido completamente transparentes desde el principio. Carlos pareció confundido, pero mantuvo su profesionalismo. Bueno, el escenario es suyo, Eduardo y Lucía. Con la verdad, que no dije. La música comenzó, más melancólica que la de la semana anterior. Eduardo empezó a cantar, y desde las primeras palabras, supe que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Hay una verdad que no dije, una historia que oculté, porque pensé que era mejor vivir en la mentira, pero el amor verdadero no puede crecer cuando se alimenta de secretos y de ira. Después, se unió Lucía a él, me dijo que estaba libre. Yo le creí sin dudar, pero el corazón tiene formas de saber la verdad, y aunque nuestro amor es real, no puedo más callar que otra mujer está sufriendo por nuestra felicidad. El estudio estaba en completo silencio, hasta las cámaras parecían haber dejado de moverse. Eduardo continuó, y cada palabra era como una confesión pública. 35 años de matrimonio, 2 hijos, una vida entera, y yo aquí cantando sobre un amor que no debería existir, pero el corazón no entiende de razones ni de esperas, y me enamoré cuando ya no podía más fingir. Sentí como si el aire hubiera sido succionado del estudio. Mis compañeros jurados me miraron con shock. El público comenzó a murmurar, y Carlos parecía no saber cómo reaccionarán. Pero la canción continuó. La verdad que no dije, es que soy casado, que hay una mujer que me espera en casa cada noche. Aunque mi corazón ya se ha enamorado de otra, no puedo seguir viviendo con este reproche. Lucía cantó entonces el verso que me destrozó completamente. Y si esa mujer nos está escuchando, quiero que sepa que nunca fue mi intención lastimar, aunque su esposo es un hombre bueno, que está luchando entre el amor que fue y el amor que llegó a cambiar. Cuando terminaron de cantar, el silencio que se apoderó del estudio era absolutamente ensordecedor, como si el aire mismo hubiera decidido detenerse para procesar lo que acababa de presenciar. Eduardo tenía gruesas lágrimas corriendo lentamente por sus mejillas bronceadas, brillando bajo las luces intensas del plató, mientras sus hombros temblaban ligeramente con cada respiración entrecortada. Lucía sollozaba abiertamente, sin ningún pudor, sus manos delicadas cubriéndole parcialmente el rostro, mientras las lágrimas se filtraban entre sus dedos, manchando su maquillaje perfectamente aplicado. El público, que momentos antes había estado completamente cautivado por la interpretación, ahora permanecía completamente atónito, inmóvil, como estatuas de sal, con los ojos fijos en el escenario y las bocas ligeramente entreabiertas, procesando la cruda emoción que acababa de presenciar Carlos.
Fue el primero en lograr recuperarse del impacto emocional, carraspeando nerviosamente mientras ajustaba su corbata con manos que temblaban casi imperceptiblemente en bueno. "I save you". Esa fue una actuación muy intensa. Logró articular finalmente, su voz profesional luchando por mantener la compostura habitual, mientras sus ojos revelaban la conmoción que sentía por dentro. Ana Alejandro y Sofía me miraban fijamente desde sus respectivos asientos de jurado. Sus expresiones, una mezcla de curiosidad, expectativa y una pizca de preocupación, esperando pacientemente mi reacción, como si fuera la pieza final de un rompecabezas que no lograban completar. Todo el país, todos los telespectadores que estaban pegados a sus televisores en este momento, estaban esperando mi reacción, mi veredicto, mi respuesta a esta demostración de amor tan desgarradora y auténtica. Tomé el micrófono con manos, que temblaban visiblemente, sintiendo el peso frío del metal entre mis dedos sudorosos, consciente de que cada palabra que pronunciara sería escuchada por millones de personas. "Eduardo", dije, mi voz amplificada por todo el estudio y llevada a través de las ondas hasta cada hogar del país. "¿Puedo hacerte una pregunta muy personal?". Él asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de su mano callosa, sus ojos rojos e hinchados fijos en los míos con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. "¿Cómo se llama tu esposa?". Eduardo me miró confundido, frunciendo ligeramente el ceño, como si no entendiera la relevancia de la pregunta. "Carmen", respondió automáticamente, sin pensarlo dos veces. "Su nombre es Carmen". "¿Carmen cómo?". Insistí, mi voz manteniéndose firme y controlada a pesar del torbellino de emociones que se agitaba en mi interior. "Carmen Vázquez", dijo, con naturalidad. Y entonces vi cómo la realización comenzaba a filtrarse lentamente en su conciencia, como tinta extendiéndose sobre papel húmedo. Vi el momento exacto en que lo entendió todo, cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar con una claridad devastadora. Sus ojos castaños se abrieron como platos, enormes y llenos de horror creciente. Su rostro perdió todo el color hasta ponerse completamente pálido, casi grisáceo bajo las luces del estudio, y por un segundo terrible pensé que se iba a desmayar allí mismo, frente a las cámaras, frente al país entero. "Sí", dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, mi voz fluyendo clara y controlada a través del micrófono. "Carmen Vázquez, a tu querida esposa de 35 largos años, la madre abnegada de tus 3 hijos, la mujer que te ha estado esperando fielmente en casa cada noche, preparándote la cena, manteniendo la casa limpia, cuidando de la familia, mientras tú estabas aquí, parado en este escenario, cantando apasionadamente sobre tu amor incondicional por otra mujer". En el estudio explotó en un caos absoluto e inmediato. El público gritaba con una mezcla de shock, indignación y fascinación morbosa. Las cámaras se movían frenéticamente de un lado a otro, tratando de capturar cada reacción, cada expresión de sorpresa. Carlos parecía completamente perdido, sin saber qué hacer o decir, mirando alternativamente entre sus tarjetas de presentador y la escena que se desarrollaba ante él. Alejandro y Sofía estaban literalmente boquiabiertos, con las mandíbulas caídas y los ojos desorbitados, tratando de procesar la bomba que acababa de explotar en el programa más visto del país. Pero yo no había terminado. "Antonia, cutest, ¿sabes qué es lo más triste, lo más desgarrador de todo esto, Eduardo?". Continué, genuinamente sorprendida de lo serena y calmada que sonaba mi voz, a pesar de la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. "Que si hubieras tenido el valor, la valentía de decirme la verdad desde el principio, si hubieras tenido la decencia básica, el respeto elemental de pedirme el divorcio antes de embarcarte en esta aventura romántica, antes de involucrar a esta pobre chica en tu engaño, tal vez yo hubiera entendido tu posición, tal vez habríamos podido terminar nuestro matrimonio con dignidad, como adultos civilizados, sin necesidad de este espectáculo público tan humillante". Eduardo intentó desesperadamente acercarse al micrófono, sus piernas temblando mientras se movía, su voz quebrada y suplicante. "Carmen, yo puedo explicar todo esto. Por favor, déjame explicarte". "No", lo interrumpí firmemente, levantando la mano en un gesto autoritario que detuvo sus palabras en seco. "No aquí. No de esta manera tan pública y vergonzosa. Ya has dicho más que suficiente esta noche. Los dos han dicho más que suficiente para toda una vida". Me volví lentamente hacia Lucía, que estaba llorando desconsoladamente, su cuerpo pequeño sacudido por sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. "¿Y tú, Lucía? Eres tan joven, tan hermosa, tienes tanto talento natural.
toda la vida por delante. ¿De verdad quieres construir tu felicidad, tu futuro, sobre las ruinas humeantes de un matrimonio de 35 años? ¿Sobre las mentiras elaboradas y el engaño sistemático de un hombre que no tuvo el valor moral de ser honesto, ni siquiera con su propia esposa? Yo no sabía que usted era, tartamudeó Lucía entre sollozos, sus palabras entrecortadas y apenas audibles. Por supuesto que no lo sabías, respondí con una sonrisa amarga que me dolió formar en mis labios, porque él te mintió, a ti también, ¿verdad? Que sí, te dijo que estaba separado de su esposa, te convenció de que su matrimonio había terminado hace años, que solo estaba esperando firmar los papeles del divorcio. No es así. Lucía sintió entre sollozos desgarradores, confirmando cada una de mis sospechas más dolorosas, validando mis peores temores sobre la naturaleza de la traición de mi esposo. Eduardo, dije finalmente, después de un largo silencio cargado de tensión, girándome lentamente para enfrentarlo, respirando hondo, como quien se prepara para cerrar un capítulo importante. Eduardo, en cuanto a tu actuación de esta noche, tu interpretación tan emocional, tan profundamente sentida y aparentemente sincera, mi voto es no. Haz una pausa. Las luces del escenario parecían más intensas de lo normal. El silencio era tan denso que se podía oír el zumbido de las cámaras. Miré directamente a sus ojos, y luego al público, a no rotundo, categórico e innegociable. Un no que no nace del resentimiento ni de la rabia, aunque confieso que he sentido ambas cosas esta noche. Es un no que nace de algo más profundo ante el principio de la verdad. Tomé aire otra vez, sintiendo el temblor apenas perceptible en mis manos, que obligué a mantenerse firme sobre la mesa frente a mí, porque, y lo diré con toda claridad, no es por tu talento musical. Eso nunca estuvo en duda. Eres un artista brillante, Eduardo. Tienes un don natural, una capacidad de transmitir emociones que conmueve hasta al más escéptico. Tu voz tiene alma, tu presencia en el escenario es magnética, pero la música, la verdadera música, no vive solo en la armonía de una melodía bien compuesta, ni en la ejecución perfecta de una nota. La verdadera música se construye sobre algo mucho más poderoso, en la autenticidad, en la verdad emocional, la coherencia entre lo que se canta y lo que se vive. Miré entonces hacia la joven que lo acompañaba, sentada al piano, con las manos aún sobre las teclas, como si el acto aún no hubiese terminado. Y ustedes dos, proseguí, con la voz firme, sin apartar la vista de ambos, han intentado convertir su historia en una canción de amor. Una historia que, debo admitir, fue muy bien presentada, ensayada, adornada, romántica, pero todo eso fue una ilusión, porque esa historia, tan hermosa en apariencia, está construida sobre cimientos podridos, mentiras, engaños, traición, y eso no se puede disfrazar con luces bonitas ni notas afinadas, porque el alma de una canción se pudre, igual que el alma de una relación falsa. En ese momento, el plató entero parecía contener la respiración. Me incorporé lentamente de mi asiento de jurado. Podía sentir el peso abrumador de todas las miradas sobre mí, las del público, las de los jueces, las de los técnicos y hasta las de quienes veían en casa, en miles de salas, sin poder creer lo que estaban presenciando. Ajusté mi micrófono y, mirando directamente a la cámara principal, hablé con la voz más clara que pude encontrar dentro de mí. Señoras y señores, queridos telespectadores, esto que acaban de ver no fue solo una presentación, fue una lección, una advertencia, porque esto, exactamente esto, es lo que ocurre cuando la vida real, cruda, imperfecta, dolorosa y sin maquillaje, se cuela sin pedir permiso en el escenario cuidadosamente editado de los programas de televisión. Esto no es una película, no hay un guión que garantice un final feliz. Aquí no hay ediciones para eliminar los errores ni efectos especiales para embellecer lo feo en mí. Tomé un momento, dejando que el mensaje calara hondo. La vida real, como la buena música, no siempre es armoniosa, no siempre es justa, a veces duele, a veces decepciona, pero siempre, siempre es real, y esa verdad, por más incómoda que sea, merece ser dicha. Y hoy, yo la digo. Volví a mirar a Eduardo por última vez. Sus ojos ya no sostenían los míos. Había algo en su rostro que no había visto en todo este tiempo, en duda, en vergüenza. Quizás arrepentimiento, en sin decir una palabra más. Me di la vuelta. Caminé con pasos firmes, decididos. Cada pisada, resonando en el suelo del plató,
como un golpe seco que rompía el silencio sepulcral. Mis tacones eran el único sonido en ese instante suspendido. Atravesé el escenario sin mirar atrás, dejando a mis espaldas un caos que no tardaría en explotar en gritos, murmullos, cámaras girando, presentadores intentando retomar el control de lo incontrolable. Mientras las puertas del set se cerraban tras de mí, supe que lo que había dicho iba a resonar durante días, quizás semanas en To-Do El Pass, que iban a hablar de mí, a juzgarme, a aplaudirme, a odiarme. Pero más allá de eso, más allá del escándalo y de los titulares, yo sabía que había dicho la verdad. Why avises? Eso es lo único que importa 3 semanas después de lo que los medios habían bautizado como el momento más impactante en la historia de la televisión española. Yo estaba sentada en el pequeño jardín andaluz de la casa de mi hermana Teresa en Sevilla, rodeada del aroma de los naranjos en flor, tomando té de manzanilla de una taza de cerámica azul que había pertenecido a nuestra abuela, y tratando desesperadamente de reconstruir los pedazos rotos de mi vida. El jardín era mi refugio en esos días grises. Las bugambillas moradas trepaban por las paredes encaladas, creando un marco perfecto para mis horas de contemplación silenciosa. Teresa había insistido en que me quedara el tiempo que necesitara, y su casa se había convertido en mi santuario, lejos del circo mediático que se había desatado tras aquella noche fatídica. El programa se había vuelto viral internacionalmente de una manera que jamás hubiera podido imaginar. Spanish TV Judge Discovers Husband's Affair Live on Air había sido trending topic mundial durante días interminables, generando millones de visualizaciones, memes, artículos de opinión y debates acalorados en programas de televisión de medio mundo. Los clips habían sido compartidos hasta el cansancio en todas las redes sociales imaginables. Las reacciones iban desde el apoyo incondicional hasta las críticas más feroces. Las redes sociales estaban completamente divididas entre quienes me apoyaban, llamándome valiente y auténtica, y quienes pensaban que había sido demasiado cruel, demasiado vengativa, argumentando que debería haber manejado la situación de manera más privada y digna. Pero yo ya no leía los comentarios, ya no soportaba ver mi nombre en los titulares, ya no me importaba la opinión pública ni las especulaciones sobre mi vida privada. Había desactivado todas mis cuentas en redes sociales, y le había pedido a Teresa que bloqueara los canales de noticias en su televisión. ¿Has hablado con él?, me preguntó Teresa, acercándose lentamente por el sendero de piedras del jardín, con sus zapatillas de estar por casa y una rebeca de lana color crema, sentándose cuidadosamente a mi lado en la pequeña mesa de hierro, forjado blanco, con su propia taza de té humeante entre las manos. Solo a través de abogados, respondí, sin apartar la mirada de una mariposa que revoloteaba entre las flores de jazmín. El divorcio debería estar listo en un par de meses. Los papeles ya están en marcha. 20 años de matrimonio reducidos a un montón de documentos legales. Teresa asintió lentamente, con esa expresión de comprensión mezclada con tristeza que había perfeccionado durante esta semana. Mi hermana menor, 5 años más joven que yo, siempre había sido mi confidente más cercana, la única persona que realmente me conocía detrás de la máscara de la jurado de televisión. Durante estas 3 semanas interminables, había sido literalmente mi salvavidas emocional, la cuerda que me mantenía atada a la cordura cuando sentía que me ahogaba en un mar de dolor y humillación. ¿Y los niños?, preguntó con voz suave, porque sabía que esa era la parte que más me dolía de toda esta pesadilla. Paula está absolutamente furiosa con él, expliqué, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. No le ha dirigido la palabra desde aquella noche. Dice que jamás le perdonará haberme humillado de esa manera tan pública a Miguel. Miguel está confundido, como es natural a su edad. Dice que entiende que las personas pueden enamorarse, que los sentimientos no siempre se pueden controlar, pero no entiende por qué Eduardo no fue honesto conmigo desde el principio. ¿Por qué tuvo que enterarse de esta manera tan brutal? Era cierto, y esa diferencia en las reacciones de mis hijos me partía el corazón de maneras diferentes. Mis hijos, ya adultos, habían reaccionado de maneras completamente opuestas, como si fueran de familias distintas. Paula, de 24 años, siempre protectora conmigo desde pequeña, había cortado todo contacto con su padre de manera tajante y definitiva. No contestaba sus llamadas, había bloqueado su número, y cuando él intentó ir a verla a su apartamento, simplemente no le abrió la puerta. Miguel, de 22 años, más filosófico y reflexivo por naturaleza, trataba de mantener una relación equilibrada con ambos, aunque admitía abiertamente que se sentía profundamente decepcionado y traicionado por la mentira sostenida durante tantos meses.
Why Tool? Preguntó Teresa con esa manera directa que tenía de ir al corazón de las cosas. ¿Cómo estás realmente, Carmen? No me des la respuesta que le das a todo el mundo. Dime la verdad. Era una pregunta que me había hecho 1000 veces en las últimas semanas, tanto a mí misma como en voz alta, durante las noches de insomnio cuando me quedaba despierta, mirando el techo de la habitación de invitados de Teresa, tratando de encontrar algún sentido a todo lo que había pasado. Destrozada, admití finalmente, dejando escapar un suspiro largo y profundo, completamente destrozada, pero también, y sé que va a sonar extraño, liberada. ¿Tiene sentido eso? Is possible. ¿Sentir las dos cosas al mismo tiempo? Teresa sonrió con esa sonrisa triste pero comprensiva, que había aprendido a reconocer. Perfecto sentido. El dolor y el alivio pueden coexistir, Carmen. Durante meses, viviste con una mentira sin saberlo. Ahora, por lo menos, conoces la verdad en ese momento. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la tranquilidad del jardín. Era Marta, la productora ejecutiva del programa, quien había sido increíblemente comprensiva y paciente conmigo desde aquella noche. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo van estos días en Sevilla? Sobreviviendo día a día, respondí con total honestidad, porque con Marta no tenía sentido fingir que estaba bien. Escucha, sé perfectamente que dijiste que necesitabas tiempo para procesar todo esto, y respeto completamente tu decisión. Pero tengo que contarte algo importante. Las ofertas no paran de llegar desde que pasó lo del programa. Product de toda Europa, de América Latina, incluso de Estados Unidos, quieren trabajar contigo. De QRs, auténtica, real, sin filtros, que lo que mostraste esa noche es algo que no se ve en televisión. Hay ofertas para programas propios, para colaboraciones, para documentales. Es increíble. Carmen, suspiré profundamente, sintiendo el peso de todas esas expectativas. Marta, no estoy segura de estar lista para volver a la televisión. No, sir. Si quiero que mi dolor se convierta en entretenimiento para otros, no sé si estoy preparada para que mi vida privada siga siendo pública. Lo entiendo perfectamente y no quiero presionarte en absoluto. Pero Carmen, lo que pasó esa noche fue televisión real. Fue cruda, fue dolorosa, fue incómoda, pero fue completamente real. Y eso es algo que no se puede fabricar, no se puede guionar, no se puede planificar. Fue humano, en su forma más pura, después de colgar. Me quedé sentada en silencio, durante varios minutos, pensando en sus palabras mientras observaba cómo el sol se filtraba entre las hojas de los naranjos. Durante 5 años, había sido la jurado profesional, siempre controlada, siempre diplomática, siempre midiendo cada palabra y cada gesto para la cámara. Esa noche había sido simplemente Carmen, una mujer traicionada que se encontró cara a cara, sin previo aviso, con la traición más dolorosa de su marido y la humillación más pública de su vida. A mi teléfono volvió a sonar, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez era un número que no reconocía, con prefijo de Sevilla. Diga, Carmen. Soy Lucía, dijo una voz temblorosa al otro lado de la línea ANSE. Me paró el corazón completamente. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Lucía. Sí, sé que probablemente no quiera hablar conmigo. Sé que debe odiarme. Pero necesito disculparme. En persona. Necesito explicarle algunas cosas que no pudo saber esa noche. Hubo un largo silencio incómodo, cargado de tensión y dolor no resuelto. ¿Dónde estás? Pregunté finalmente, sorprendiéndome a mí misma por la pregunta. En Sevilla. Busqué su dirección en internet. Sé que está en casa de su hermana. Lo siento, sé que es una invasión de su privacidad, pero no sabía cómo contactarla de otra manera. Estoy en un café cerca de allí, el Café Central. ¿Podríamos vernos? Solo serían unos minutos. Solo necesito decirle algunas cosas, aparte de mí. Quería colgar inmediatamente, bloquear el número y fingir que esa llamada nunca había ocurrido. Pero otra parte, la parte que necesitaba respuestas, la parte que necesitaba cerrar definitivamente ese capítulo doloroso de mi vida, sentía una curiosidad morbosa por escuchar lo que tenía que decir en Café Central, en la calle Sierpes. En 1 hora, dije antes de poder detenerme. Gracias, susurró Lucía con voz quebrada antes de colgar a Teresa. Me miró con genuina preocupación cuando le conté sobre la llamada, frunciendo el ceño de esa manera protectora que tenía desde que éramos niñas. ¿Estás completamente segura de que es una buena idea? ¿No crees que es demasiado pronto? ¿No crees que puede hacerte más daño? No, admití con total sinceridad, poniéndome de pie,
y alisando mi vestido azul marino. No estoy segura de que sea una buena idea. En absoluto, probablemente sea una idea terrible. Pero necesito hacerlo. Necesito cerrar este círculo, Teresa. Necesito escuchar lo que tiene que decir a una hora después de cambiarme de ropa 3 veces y de darme ánimos frente al espejo durante 10 minutos, entré al Café Central, un lugar acogedor con paredes de ladrillo visto y mesas de madera antigua, y la vi inmediatamente. Lucía estaba sentada en una mesa del fondo, lo más lejos posible de las ventanas que daban a la calle, con gafas de sol oscuras y una gorra de béisbol negra, obviamente tratando desesperadamente de pasar. Giselle se veía mucho más joven y frágil que en televisión, más pequeña, más vulnerable, como si hubiera encogido bajo el peso de la culpa. Me acerqué lentamente a la mesa, sintiendo cómo mis piernas temblaban ligeramente, y me senté frente a ella con la espalda recta y las manos firmemente apoyadas sobre la mesa. Ella se quitó las gafas con manos temblorosas, revelando unos ojos hinchados y enrojecidos de llorar, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Gracias por venir, dijo suavemente, con una voz apenas audible por encima del murmullo del café. No estaba segura de que lo haría. ¿Qué quieres, Lucía? Pregunté directamente, sin rodeos, porque no tenía energía para cortesías. Quiero disculparme sinceramente, y quiero que sepa la verdad, toda la verdad. No la versión que vio esa noche, sino todo lo que pasó realmente. Merece saberlo. Esperé en silencio, cruzando los brazos, preparándome mentalmente para escuchar. Cosas que probablemente no querría oír, pero que sabía que necesitaba escuchar. Eduardo me dijo que estaban separados desde hacía 2 años. Me dijo que solo seguían viviendo juntos por conveniencia económica, pero que ya no había amor entre ustedes. Me dijo que usted había tenido sus propias aventuras y que ambos habían acordado vivir vidas separadas. Cada palabra era como un puñal. Más mentiras de Eduardo. Yo le creí, continuó Lucía, porque quería creerle, porque me había enamorado de él, y sí, sé que hay una diferencia de edad, sé que la gente piensa que soy una cazafortunas, o que tengo daddy issues, pero lo amo, realmente lo amo. ¿Y ahora? Pregunté. Lucía suspiró profundamente. Ahora sé que todo fue mentira, que él nunca tuvo intención de dejar su matrimonio, aunque yo era solo una aventura emocionante para él. Lo has visto desde esa noche. Una vez, le dije todo lo que pensaba. Le dije que si realmente me amaba, como decía, debería haber sido honesto conmigo desde el principio, que debería haber hablado con usted, haber pedido el divorcio antes de involucrarme a mí. Las palabras de Lucía salían entrecortadas, como si cada una le costara un esfuerzo físico. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café, que ya se había enfriado completamente entre nosotras. ¿Why? Pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Había vivido con Eduardo durante 35 años. Conocía sus patrones, sus excusas, su manera de justificar lo injustificable, aunque era complicado. Que usted nunca lo habría entendido, que era mejor así. Lucía negó con la cabeza con una amargura que no correspondía a sus 26 años, pero yo vi su cara esa noche en el programa. Vi su dolor. Vi cómo se le descompuso el gesto cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, y me di cuenta de que usted sí lo ama, lo amaba, y que él destruyó algo hermoso por cobardía pura. Sentí las lágrimas quemando mis ojos como ácido, pero no las dejé caer. No aquí, no frente a ella. Ya había llorado suficiente por Eduardo, por nosotros, por los años perdidos. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro ronco. El café a nuestro alrededor continuaba con su bullicio habitual, personas entrando y saliendo, conversaciones mundanas, mezclándose con el sonido de las tazas chocando contra los platos. Pero nosotras existíamos en una burbuja de confesiones y dolor compartido. Porque merece saberlo, y porque quiero pedirle perdón. Lucía respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para un salto desde un acantilado. No solo por el affair, sino por haber sido tan ingenua, por no haber hecho las preguntas correctas, por no haber insistido en conocerla a usted antes, por haber creído que una historia de amor construida sobre mentiras podía tener un final. Feliz. Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban como cristales bajo la luz tenue del café. Había algo desgarrador en ver a alguien tan joven enfrentándose a la crueldad del mundo adulto, a la realización de que las personas que amas pueden mentirte con la misma facilidad con la que respiran. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El ruido del café se convirtió en un zumbido distante. Observé su rostro,
estas facciones delicadas que Eduardo había preferido a las mías, que habían envejecido junto a él durante décadas. Me pregunté si él la miraba y veía lo que había perdido conmigo, o si simplemente veía una oportunidad de escapar de la responsabilidad de envejecer junto a alguien. Finalmente, Lucía habló otra vez, su voz apenas audible por encima del murmullo del lugar. ¿Puede perdonarme? La miré intensamente. Esta joven mujer, prácticamente una niña en términos de experiencia de vida, que había sido manipulada por mi marido, tanto como yo. Sus ojos suplicaban algo más que perdón, buscaban absolución, la posibilidad de seguir adelante, sin cargar con el peso de haber destruido un matrimonio. Ya te he perdonado, dije suavemente, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. ¿Fuiste una víctima en esto? Tanto como yo. Eduardo nos mintió a las dos. Te prometió un futuro que no podía darte, sin destruir el pasado que había construido conmigo. Nos utilizó a ambas para evitar enfrentar sus propios miedos de Lucía. Comenzó a llorar abiertamente, sin intentar ocultar las lágrimas que caían como pequeños ríos sobre sus mejillas. No sabe cuánto significa eso para mí. He pasado meses sintiéndome como la villana de esta historia, como la destructora de familias, como la otra mujer que arruinó un matrimonio perfecto. Nuestro matrimonio no era perfecto, admití, más para mí misma que para ella. Llevaba años sintiéndome como una extraña en mi propia vida, interpretando el papel de la esposa perfecta, la madre ejemplar, la mujer que tenía todo bajo control. Eduardo y yo habíamos dejado de conocernos realmente hace mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, cambiando de tema porque necesitaba alejarme de esa introspección dolorosa, volver a Guadalajara a alejarme de todo esto. Tal vez, mudarme a otra ciudad, empezar de nuevo completamente. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la calle, donde la vida continuaba ajena a nuestro drama personal. Quiero volver a estudiar, terminar mi carrera de literatura. Eduardo me había convencido de que mi talento era suficiente, que no necesitaba títulos, pero me doy cuenta de que necesito construir algo que sea completamente mío en la sombra de esta relación. Sus ojos se iluminaron ligeramente por primera vez en la conversación. ¿Y usted? No lo sé, admití con una honestidad brutal. Por primera vez en 60 años, no tengo idea de qué va a pasar mañana. No tengo un marido que cuidar, hijos que no necesitan que esté pendiente de ellos constantemente, un programa de televisión que me dé estructura. ¿Y sabe qué? Me parece bien. Es aterrador, pero también liberador. La palabra salió de mis labios antes de que pudiera detenerla, pero se sintió correcta al liberadoran, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Nos despedimos en la puerta del café. El aire fresco de la tarde sevillana nos golpeó como una bofetada suave. Lucía me abrazó brevemente, un abrazo que olía a perfume joven y a lágrimas saladas. Espero que sea muy feliz, me dijo, y pude ver que lo decía en serio. Say, lo merece que alguien la ame sin mentiras, sin secretos, sin usar su amor como refugio de sus propias cobardías. Tú también, respondí, sorprendida por el afecto maternal que sentía hacia ella. Eres joven, tienes talento, tienes toda la vida por delante. No dejes que este error te defina. No permitas que la cobardía de Eduardo determine cómo ves el amor o cómo te ves a ti misma. La vi alejarse por la calle, sus pasos inicialmente vacilantes volviéndose más decididos a medida que se distanciaba. Había algo simbólico en esa imagen, ambas alejándonos de Eduardo, pero también de las versiones de nosotras mismas, que habíamos sido en relación con él. Regresé a casa de Teresa, sintiéndome extrañamente en paz. No era la paz de la resolución, sino la paz del entendimiento. Había cerrado ese capítulo. Había hablado con la otra mujer. Había entendido la situación completa. Había perdonado no solo a ella, sino también, en cierta medida, a mí misma por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. A esa noche, mientras cenábamos arroz con pollo casero en la cocina acogedora de Teresa, mi hermana me hizo una pregunta que había estado evitando pensar, flotando en el aire entre nosotras como una presencia incómoda. Carmen, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Miré por la ventana hacia el jardín de Teresa, donde los naranjos estaban floreciendo con una exuberancia que parecía burlarse de mi propia incertidumbre. Las flores blancas brillaban como pequeñas estrellas en la oscuridad creciente, prometiendo frutos que tardarían meses en madurar. ¿Voy a vivir?, dije finalmente, las palabras emergiendo desde un lugar profundo que no sabía que existía.
Voy a vivir por primera vez en años, sin tener que cuidar a nadie más que a mí misma. Voy a viajar a todos esos lugares que Eduardo decía que eran demasiado caros o demasiado complicados. Voy a leer todos los libros que no leí porque él decía que eran aburridos. Voy a aprender cosas nuevas. Tal vez italiano, tal vez cerámica, tal vez fotografía. Voy a descubrir quién soy cuando no soy la esposa de Eduardo, o la madre de Paula y Miguel, o la jurado perfecta de Sueños de España en Teresa. Sonrió, pero sus ojos mantenían una preocupación maternal que conocía desde la infancia. ¿Y si Eduardo trata de volver? Era una pregunta que también había estado evitando, que aparecía en mis pensamientos a las 3 de la madrugada cuando el insomnio me mantenía despierta. No va a volver, dije con una certeza que me sorprendió a mí misma. Porque no, se lo voy a permitir, porque me di cuenta de algo esa noche en el programa. Cuando vi su cara de horror al darse cuenta de lo que había hecho, Ann llevaba años siendo infeliz sin admitírmelo. Nuestro matrimonio se había vuelto una rutina cómoda, pero vacía. Eduardo simplemente tuvo el valor de hacer lo que yo no me atrevía a hacer, buscar algo real, aunque lo hiciera de la manera más cobarde posible. Pero él te engañó, Carmen. Te mintió durante meses, Ann, sí. Me engañó, y eso nunca se lo voy a perdonar, pero también me liberó sin saberlo. Me obligó a enfrentar lo que yo no quería ver, aunque nos habíamos convertido en extraños, compartiendo una casa, una rutina, una fachada de felicidad que engañaba a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. 2 semanas después, mientras ordenaba los libros en el pequeño apartamento que había alquilado cerca del centro de Sevilla, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, el presentador del programa, su voz cargada de una emoción que no había escuchado desde los días previos al stand-up. Carmen, tengo una propuesta para ti que creo que te va a interesar. Carlos, ya te dije que no estoy lista para volver a la televisión. Necesito tiempo para encontrarme a mí misma antes de volver a ser un personaje público. No es para volver al programa, es para algo completamente diferente. Algo que podría ser exactamente lo que necesitas. Su entusiasmo era palpable incluso a través del teléfono. Una productora independiente muy respetada quiere hacer un documental sobre lo que pasó, pero no un documental sensacionalista o de chismes. Algo serio, profundo, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo las crisis más devastadoras pueden convertirse en liberación. Quieren que seas no solo la protagonista, sino también la productora. Iju Kutova, tendrías control creativo total. Mi quid, pensativa, caminando hacia el balcón de mi nuevo apartamento que daba a una plaza pequeña, donde los niños jugaban y las parejas mayores se sentaban a ver pasar la vida. Un documental sobre qué, exactamente, sobre la reinvención, sobre las mujeres que enfrentan crisis devastadoras y encuentran la manera de convertirlas en oportunidades. Tu historia sería el hilo conductor, pero también entrevistaríamos a otras mujeres que han pasado por divorcios públicos, traiciones, pérdidas, y han encontrado maneras de reconstruirse. Sería un proyecto de calidad, con un mensaje genuinamente positivo. La idea comenzaba a formar contornos atractivos en mi mente. Tal vez mi humillación pública podría servir para algo más que entretenimiento barato. ¿Y Eduardo? Eduardo no participaría bajo ninguna circunstancia. Esto sería sobre ti, sobre tu proceso de sanación, sobre lo que viene después del final, sobre las mujeres que se niegan a ser definidas por lo que les hicieron. ¿Y Lucía? Solo si tú quisieras incluirla, y solo si ella estuviera dispuesta. Pero la decisión sería completamente tuya. La idea me intrigó más de lo que había esperado. Tal vez mi experiencia, mi dolor transformado en sabiduría, podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Tal vez podría ser útil, importante, de una manera que nunca había sido en el programa de talentos. Déjame pensarlo, le dije. Te llamo en unos días. Anoche, caminando por las calles empedradas de Sevilla, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, reflexioné sobre los últimos meses de mi vida. Había pasado del shock más absoluto, a la humillación pública que me había hecho querer desaparecer del mundo, a la ira que me consumía como fuego, al dolor que pensé que me mataría, y finalmente, a algo parecido a la paz. No era felicidad. Tal vez nunca volvería a ser la clase de felicidad inocente que había tenido antes, cuando creía que mi vida estaba segura, que mi matrimonio era sólido, que el futuro era predecible. Pero era algo mejor, algo más auténtico. Era la satisfacción de conocerme realmente por primera vez en décadas. Por primera vez en décadas. Era completamente yo misma, no la esposa perfecta, no la madre abnegada, no la personalidad televisiva, simpática, en solo Carmen. Solo yo. Al día siguiente,
Después de una noche de sueño profundo y reparador que no había tenido en meses, llamé a Carlos. Acepto, le dije sin preámbulos, pero con una condición no negociable. Quiero que el documental termine con esperanza. Quiero que las mujeres que lo vean entiendan que a los 60 años, a los 70, a cualquier edad, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ser auténtica. Por supuesto, respondió Carlos, y pude escuchar su sonrisa a través del teléfono. ¿Cómo quieres que se llame? Pensé por un momento, recordando las palabras de Eduardo en su primera canción, esa que había escrito supuestamente para mí, pero que ahora sabía que había estado pensando en Lucía. Nunca es tarde, dije finalmente, sintiendo cómo las palabras resonaban con una verdad profunda en mi pecho. Save el amar, nunca es tarde, porque si algo había aprendido de toda esta experiencia dolorosa y transformadora, era exactamente eso. Nunca es tarde para la verdad. Nunca es tarde para el cambio auténtico, y nunca es tarde para comenzar una nueva vida basada en quien realmente eres, no en quien otros esperan que seas, incluso a los 60 años, especialmente a los 60 años, 6 meses después. Nunca es tarde. Se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, ante una audiencia que incluía a críticos, cineastas y mujeres de todas las edades que habían encontrado en la historia algo que resonaba con sus propias luchas. El documental ganó el premio al mejor documental y el premio del público, estableciendo a Carmen Vázquez como una voz reconocida y respetada para las mujeres en proceso de reinvención personal. Eduardo y Lucía nunca volvieron a aparecer en televisión, y según fuentes cercanas, terminaron su relación poco después del escándalo cuando se dieron cuenta de que una relación construida sobre la destrucción de otra no podía sostener el peso de la culpa y el juicio público. En Carmen, por su parte, comenzó una nueva carrera, como conferencista internacional y escritora, publicando un libro de memorias que se convirtió en bestseller. Aunque nunca volvió a casarse, encontró en su nueva vida una paz y una autenticidad que no había conocido en décadas. Viajó, aprendió idiomas, cultivó amistades profundas y se convirtió en mentora de mujeres jóvenes que navegaban sus propias crisis existenciales. La vida, solía decir en sus conferencias ante auditorios llenos de mujeres que la escuchaban, con lágrimas en los ojos, no termina cuando descubres que todo lo que creías saber era mentira. En realidad, es cuando comienza de verdad, porque es solo cuando pierdes todo lo que pensabas que te definía, que puedes descubrir quién eres. Realmente, cuando nadie está mirando.